Bienvenidos a uno de los videos más pedidos en todo mi canal, caballero. El día de hoy vamos a recorrer bares de Holguín, bares de Cuba. Vamos a ver cómo están los precios. Vamos a hablar de calidad, vamos a hablar de variedad. Vamos a ver qué encontramos para que si ustedes vienen a Cuba, para que si llegan muchos años sin venir, no saben cómo está la cosa, hoy se van a enterar de todo eso porque aquí estoy yo, tu amiga chismosa de confianza. Bueno, y aquí están mis amiguitos, saluden. Saluden, miren, ellos tienen sus canales, yo sé que ustedes los conocen, pero bueno, yo siempre se los repito. Dani Vélez Vlogs y Silesma, síganlos por allá y denle like a este video y síganme a mí, y se forma ahí la seguidera de gente así. Bueno, bien, gracias. Vamos camino al primer bar, andamos tanteando la cuestión. ¿A cuál vamos a ir primero? Porque en Holguín hay varios bares. Sí, yo creo que deberíamos ir primero al más caro. ¿Al más caro? Sí, es Dani. decir, al Benjuli. La cara de Katy. Y ya después iríamos porque los más baraticos para ya que el tablazo sea el primero. El menor. Sí. Ay, pero vamos a empezar así. Sí, vamos a empezar así. Vamos a empezar Nosotros así. empezamos como Sí. fuerte. Pues vamos. Y no se preocupen porque les voy a estar dejando el cambio a dólares de todos los productos que consumamos. Pero recuerden que esto varía muchísimo. Hoy vale una cosa, mañana vale otra y así estamos viviendo en Cuba, caballero. Esta es la realidad. Y muy importante también es que vamos a hacer una comparación entre los bares particulares y los bares del estado. Muy importante ese detalle. Vamos a ver cómo está la cuestión en ese tema. Ustedes ya se lo imaginan, pero hay que comprobarlo. Y aquí estamos en la Plaza de la Marqueta, porque si hablamos de bares, no se puede dejar de venir a la Plaza de la Marqueta, caballero. Les cuento, esto ha evolucionado de una manera increíble. Bueno, es que si buscas en Google fotos antiguas de la Plaza de la Marqueta, te vas a dar cuenta que no tiene nada que ver con toda la ambientación que han puesto, los bares que han incluido, las cosas de el estado, es decir, cosas antiguas como editoriales y cosas que han modificado para hacer bares. Yo recuerdo también que esto fue hace ya tiempo, era como una ruina y era tipo un restaurante y venían, y venían mucho gente, circo también. sí, exacto, y venían como Sí, solistas y cantaban y todo y en los carnavales era como un área de carnaval. Oye, también. ¿tú? Sí. Bueno, pues yo ya la etapa que recuerdo es cuando empezaron a remodelar esto y ya existía el Benjuli, que es el bar que vamos a visitar porque yo creo que es el más antiguo el más y popular. famoso de todos, que ya les digo, aquí a los alrededores tenemos como 4, 5 bares. Yo creo que alrededor de 6, 10, 2, porque son tres en cada, en este y allá y en el otro lado, Tres, enseña el otro y lado. ese que es del estado y este de aquí adelante también. Del otro lado. Porque, a ver, ubíquense, esto es como un cuadrado, ¿viste? Entonces, alrededor de ese cuadrado, de este lado hay bares, de este lado hay bares y detrás hay bares. Entonces, Y el es cuadrado una pila. en la Plaza de la Exacto. Marqueta, que es como un comercio de ropa, artesanía. Que ya lo hemos visto esas en el cosas. canal, tenemos un video por aquí con Dani, se los voy a dejar por ahí para que vayan a verlo. Entonces, vamos allá, vamos al a Benjuli. ver y ver, navegar los precios, a ver qué tal están, Y, hacer una y comparación. recordarles que este bar es súper visitado por lo que llaman aquí en mi ciudad la farándula, o sea, los chicos jóvenes, la gente de dinero. Sí. Vienen mucho a este bar, ¿cómo no? Sí, totalmente. Entonces, vamos allá, vamos a ver cómo están los precios y les contamos. Bueno, y aquí les estoy mostrando algunos de los precios. Vamos a ver qué elegimos nosotros entre tanta variedad. Miren aquí a Mari está pensando, Dani está grabando. En breve les muestro. Listo, ya hicimos nuestro pedido. Fíjense que este bar es al aire libre, es como una terracita, aunque dentro también tienen como un espacio climatizado, o ya no, Dani. Sí. Todavía continúa. Sí, climatizado. Exacto, pero la mayor parte del bar está afuera, está en el exterior y tiene como un techito de lo más bonito, miren, ahí lo están viendo. Y pues nada, ya pedimos variedad para mostrarles a ustedes. Entonces vamos a ver cuando lleguen qué tal los productos. Y qué tal la calidad. Que yo sí soy muy frecuente aquí, soy uno de los clientes más frecuentes, yo creo. Porque es que es uno de los lugares donde ya tú sabes que las cosas van a estar bien, donde tú conoces el producto, el resultado y el precio también. Y tú prefieres venir aquí, sabes que es un lugar ya que tú conoces, a no irte a otro y pagar un precio igual más o menos relativamente caro, porque es carito. Esto no es para venir todos los días. Exacto. Y te encuentras entonces como con un desastre. Como que la calidad Sí, no- exactamente.
Y eso ya. me dice la gente, como que no me molesta pagar caro si la cosa está buena, o sea, si lo que ordeno está rico, pues no me molesta. No es que sea rica, pero si voy a pagar por algo, por un servicio caro, lo mejor que te puede pasar es que esté bueno. Claro. Y ya te digo, esto es un lugar que no es para venir todos los días. No. Chicos, yo le estaba comentando aquí a mi amiga Mari y a Dani que yo la verdad no suelo ir mucho a bares. ¿Soy yo? La piña colada, Sí. no sale, lo puede hacer malteado. Ah, mira. Con una malteada. Con una malteada, vale. Yo no soy la más experta en bares, yo y mis amigos tampoco. Nosotros la verdad es que en Cuba uno no puede salir todos los días, uno no puede ir a bares todos los días, pero uno de vez en cuando frecuenta estos lugares y se da sus gusticos. Por eso me alegra muchísimo hacer este video para también tener esta experiencia y además compartirlos con mis amiguitos y con ustedes. Me hace muy feliz, así que recuerden darle like al video, caballero. No tenía nada que ver, no tenía nada que ver con lo que está diciendo, pero mira, dale like. Las cosas, Caballero, me avisas, tenemos un problema. las miren cosas que me hace Katy. ¿Ven? Lo que yo le digo. Porque lo grabamos miren, juntos. no es mi culpa, miren, ¿Ven? yo hago así y Es se que mueve la la mesa. mesa. ¿Ven? Las cosas que me Le hace boté Katy. todo el café. Video. Soy lo peor. Acá se me acaba de botar. Y yo casi Y yo en vez de tomármelo, yo estaba limpia. Soy lo peor. Se lo voy a grabar todos los desastres. Pero he de decir, ya están hablando que yo soy lo peor. Dicen que soy un desastre, caballero. Qué injusto es eso. Qué injusto. Uno no puede hacer nada en la vida. Nada. Bueno, contarles de lo que me estoy tomando, que es una malteada. Se hace con leche condensada y malta bucanero, que es la malta cubana, riquísima, buenísima de la vida. Y está bastante bueno, la verdad, me gusta la cantidad. Esta es una de las bebidas favoritas de mi mamá. A ver, Mari, cuéntanos del café, ¿cómo estaba? El café está muy, muy rico. A mí no me sorprende. Realmente aquí en este bar yo he tomado otras veces capuchino. De hecho, siempre pido capuchino porque me gusta mucho. Y sí está muy, muy rico. El precio, evidentemente, un poco más elevado que en otros lugares. Pero la verdad es que sí, está muy bueno. Está muy bueno. Después de todo el desastre, sigue estando bueno el café. A ver, yo me pedí este jugo de guayaba, que es una de mis frutas favoritas y está bastante bueno. Déjame decirte que ustedes saben que los jugos se hacen a base de agua y de la fruta y azúcar, por supuesto, y está bastante bueno, bastante bueno. Hubiese preferido un batido, pero bueno, me trajeron el jugo y está muy, muy bueno. Momento pizza, caballero. Les muestro por aquí. Cuéntame si en tu país es tan popular. Les vamos a comentar un poco sobre los precios y nuestras impresiones, que ya se las hemos ido dando, pero bueno, vamos a ir a lo conciso. El capuchino. El capuchino, Bueno, muy bueno, costó 250 pesos. Es un poquito más caro que en otros lugares, pero la calidad, guay. Sí. Igual el jugo fueron 250 pesos, me parece, Sí. si no estoy mal. Y 200. estaba 200 pesos. 200. Ah, 200 pesos. Y estaba muy, muy bueno. Porque, a ver, un jugo natural, tú tenerlo así, con esa calidad, que no tenga, ¿sabes? Sus cositas, como que la guayaba, la semilla y demás. Estaba muy bueno, muy, muy bueno. La malteada, 500 pesos. Está bueno. Sí, sí. Está bueno en el Estaba sentido rico de... porque yo la probé y estaba muy bueno también. Estaba bueno en el sentido de que es una malta completa que vale 250 pesos de por sí, ya así sola.
más mucha leche condensada. Tenía un montón Sí. de leche condensada y la leche condensada está carísima también. Y era tremendo jarrón de Oh. malteada, ustedes vieron. Les confieso que no hecho, pude con ella todo. dejó. No Sí, pude con no. todo. No pude con todo. Yo soy un pajarito, yo como muy poquito, A ver, caballero. la cuenta de forma general No, salieron. la pizza. Ah, la pizza, lo más pizza, caro. sí. La pizza a mí, Alabado. sinceramente, yo no volvería a comprar una pizza ahí. 800 pesos para mí es un precio que yo todavía no estoy dispuesta a pagar por una pizza. Exactamente, De que verdad que estaba no. como que finita, lo que sí, estaba, Estaba muy rica la buena, salsa, Rica. el queso. Tiene bastante queso y sí estaba buena. El problema del que está muy buena, pero está muy cara. Entonces, demasiado cara. Y la realmente. masa muy fina, Y no, muy, y muy además fina. te puedes encontrar pizzas que a lo mejor no están igual de buenas, pero sí son buenas, tienen buena calidad Claro. y pues valen un poquito menos. Sí. Claro, para eso están los estándares, ¿no? Cada cual sabe lo que puede pagar. Yo personalmente no pagaría tanto por una pizza. Esto es una ocasión especial que lo hacemos por ustedes, ya saben, porque el video quede bien, para compartir la experiencia. Pero yo, en mi vida personal, no pago eso por una pizza. Ni ella, no. ni yo, No. ni Dani. No estamos o sea, capacitados no. todavía, no estamos capacitados. Es muy caro. Y es que muy la caro. cuenta en forma general Ajá. fueron 1.750 pesos. Bastante Casi caro. 2.000 pesos. Saquen cuenta ustedes que un salario aquí en Cuba más o menos promedio está sobre los 2.500 pesos. ¿Quién puede gastarse 1.750 pesos en eso, en un día? Exactamente. No, O sea, y se puede. en 4 cositas. En una salida. En 4 cositas. Entonces, ya ustedes saben, nosotros no hacemos esto en nuestra vida cotidiana, lo hacemos por el video. De manera general, en la mayoría de los bares, el precio de la cerveza está por encima de los 220 pesos y depende si es importada o si es cristal o bucanero. Los precios de los tragos están por encima de los 300 pesos, siendo estos los más baratos y por lo general cuestan 400, 500 en dependencia del lugar. Esto es en sitios particulares donde puedes tener una calidad bastante aceptable en casi todos los lugares. Pero bueno, eso también es de suerte y yo no pongo la mano en el fuego por nadie. Y el bar estatal que visitamos fue La Begonia, queda justo enfrente del Parque Calixto García y aunque no tiene muy buena fama, quisimos darle una oportunidad. Pedimos una chelada, una caipirísima y un whisky sour. Variedad. Para complacerlos a ustedes porque les cuento que yo no bebo bebidas alcohólicas, o sea, yo como mucho me doy un traguito de vino en alguna celebración o algo así, pero yo no soy de tomar nada. Y que también ya ustedes se ven la percepción de lo que pueden pedir en un bar acá en Cuba cuando vienen y no saben qué pedir. ¿Qué sería lo ideal pedir? Bueno, pero aquí no había mojito, No hay que mojito, es muy cubano el mojito y quizás ustedes lo han probado y es rico, a mí me gusta sinceramente. A mí también, pero no hay. No Déjenme comprobado. déjenme decirles que los tragos que pedimos son los que están disponibles y bueno, además de cerveza, por supuesto, de botella y les podemos comentar también sobre eso, pero los tragos como tal, coctelería, esos eran los que estaban disponibles y fue los que pedimos. Exacto. Y ya nos trajeron nuestros tragos, pedimos, ya le saben, el whisky sour, pruébalo Dani, pruébalo Ya Dani. probé, mi cara, Yo quiero probarlo, vamos a probarlo. señor mío, eso parece luz brillante, alcohol de bodega, no sé. A ver, es que tampoco yo estoy muy adaptado a tomar whisky. A No, ver, a ver. dime. Yo creo que es whisky Yo necesito probar esto. con agua, ¿cómo se llama el agua esta oxigenada? Nada. Agua gaseada. Mira, me gustó más esto. Bueno, a mí esto no me gusta mucho. ¿No te No gusta? me llama la atención esto. Este sí está rico por el limón. Voy a pero- probar esto que es lo que era la chelada. Eso es una chelada de Yo también cerveza quiero con probar limón. eso. Pero tiene una cantidad de sal alrededor. Sí, de- porque él Sí, lo es que así, lo es utiliza, así. sí. Ay, qué cultura la mía de bebidas. Ah, está muy bueno. La caipirísima Sí, está súper rica. Está rica. Está rica. Prueba Sí, este, Yo lo Mari. pruebo todo, caballero. Este sí está muy bueno. Pero poquito, que no me quiero a emborrachar. ver, este está rico, tampoco tiene como estar malo porque al final es cerveza. Sí, es cerveza, limón. Con limón. No está rico. No está rico. Está rico. Déjame ver, entonces yo. Mi opinión no es para nada fiable, porque yo les dije que yo no, Le falta limón. no Le falta tomo limón. bebidas alcohólicas, Le falta entonces limón. no sé cuándo está bueno, cuándo A está ver, malo. no es que esté malo, porque es cerveza. Sí, es como tú cerveza dices, y es una cerveza pero muy, la ¿sabes? De chelada, renombre. la chelada lleva más Lleva más limón. limón. Lleva más limón. Sí. Yo estoy aprendiendo con ustedes. Y esto, estoy descifrando a qué trago se me parece realmente, porque al whisky sour no Ay, es. pero esto sí es rico. Sí, eso está Esto muy está rico. rico. De hecho, Pero yo no le siento mucho esta a alcohol mí a me esto. gusta. No. Esta a mí me gusta. Tal Sí. vez que a ustedes no les gusta el whisky. Es que A mí tampoco me es que gusta a mí mucho, me pero... gusta el whisky.
No, pero este sí me gustó porque a Sí, esto yo no creo le que siento ganó mucho alcohol. la caipirosca. Me lo Exacto. tomo La y me caipirisca. sabe como a limonada, entonces me gusta más. ¿Ven? Yo Sí, soy y más el- de no alcohol. No, y el cero sabor alcohol. es muy sutil también, ¿sabes? Como Sí, que sí. pasa desapercibido el alcohol. Exactamente. Está fría, tiene bastante limón, está Y rico. la cerveza. Y una cerveza cristal que es que Que no falla. Este es el primer cubano que toma cerveza con absorbente. Miren esta imagen, guárdenla, Está rico. Está rica. Está rico. Entonces vamos a comentarles sobre los precios. Y es que todo esto nos costó bastante Está muy barato. Está muy barato. Es barato. Está, para el precio está perfecto. Imagínense que todos estos tragos nos costaron 600 pesos. Todos. En total, ya, 600 pesos. Muy bueno, la verdad. Teniendo en cuenta entonces el valor de los bares particulares y los bares estatales, podemos decir que los bares estatales te pueden salir un poco más baratos que los bares particulares, pero que como que te arriesgas un poquito a que el Que no esté también perfecto. es que también los particulares te pueden ofrecer un producto muy Exacto, malo, sí, pero sí. generalmente los bares estatales por falta de recursos, Exacto, y demás, por falta de recursos, tienes la mayoría del ese tiempo. riesgo. Porque aquí suelen trabajar personas muy buenas, muy capacitadas, con muchos conocimientos, pero ustedes saben que la crisis, la falta de Por ejemplo, la ingredientes. Por ejemplo, la chalada que dice Katy que lo que más debe llevar es limón. Y les digo dice Katy porque yo no estoy acostumbrada a tomar como tragos. Y entonces le falta limón. Caballero, una libra de limón en Cuba está 400 Pero pesos. fíjate que es algo raro porque mira, aquí tenemos Muchísimo limón. muchísimo limón que como ustedes pueden ver, y entonces aquí quizás no. También la diferencia medida, es no que sé. este trago, la caipirísima, lleva azúcar. Entonces como que machacan el limón, lo aprovechan mejor. Y también el azúcar se come el sabor del limón. Y aquí no, así es esta. Aquí no, ¿sabes? Esto no lleva azúcar, es sal. Entonces, para que se sienta, tienen que llevar. Bastante. Yo me voy a dar otro trago, mi amor, porque se acerca el viernes y el cuerpo lo sabe. La verdad es que la hemos pasado súper bien Sí, este video en ha esta sido- cata. Y a las mejores salidas. Este video ha sido una maravilla hacerlo porque nos hemos divertido mucho, nos ha pasado de todo. Katy ha hecho de las suyas, que ya les contará, sí como no. Yo Y siempre entre- hago de las Y mías. entre lo que hace Katy y lo que nos hace la gente y los chistes de Dani, la verdad es que se nos ha ido la mañana, pero que volando. Y hasta aquí llegó el video de hoy. Quiero que me dejen en los comentarios qué les ha parecido de los precios, los productos, qué es lo que se toma típico en sus países, en sus bares, si ustedes frecuentan bares, si por otro lado no les gusta para nada el alcohol. Yo quiero que me lo cuenten todo porque ustedes saben que a mí me encanta conversar con ustedes y nos vamos a despedir de estos amigos que queremos tanto. Recuerden antes de salir del videito suscribirse al canal de Dani Bellet Vlogs y Silesma, que ellos suben también videos por allá chulísimos y que yo sé que a ustedes les van a gustar. No se te puede olvidar, si tú eres uno de mis reales, darle like a este video, compartirlo, pasárselo a tu abuela, a tu vecina, a todo el mundo, mi amor, porque tú sabes que así tú me ayudas, y tú me quieres ayudar, pues tú eres buena gente. Y yo te lo quieres sé. ganar una papita de las que ella regala. Por cierto, promoción. Estamos regalando una papita, vaya, dos papitas. Si das like y comentas, te llega por correo, mi amor. ¡Nos fuimos!